¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues el día de hoy por fin les traigo el Six Fan Art Challenge. Y esto fue posible gracias a Ars, ya que me ha enviado su nuevo sketchbook, que es el que pueden ver aquí. Así que pues antes que nada les voy a contar un poquito acerca de este sketchbook. Como pueden ver, pues trae un diseño de bolsillo interior para que puedas llevar tus obras o postales. Además tiene una apertura de 180 grados y unas páginas fáciles de desgarrar. Y con respecto a las páginas, pues estas tienen un gramaje de 180. Esta hoja que pueden ver aquí, pues la había utilizado para grabar un reel y todo eso, así que pues lo pueden ver en mi Instagram. Y bueno, el día de hoy, pues como les mencioné, voy a estar realizando el Six Fan Art Challenge, y para decidir qué voy a dibujar el día de hoy, pues decidí utilizar una encuesta que les había hecho hace bastante tiempo, en el cual les pedía que me comentaran ships de parejas y todo eso. Y pues nada, eso lo puse en esta ruleta para decidir pues qué dibujo voy a realizar el día de hoy. Así que pues uno de los primeros ships que me salió pues fue el de Reki y Langa, y el dibujito pues ya lo pueden ver aquí. De hecho ya lo tengo dibujado porque no quería alargar tanto este video. Así que pues nada, empecemos con este video. Probablemente les esté hablando sobre estos ships y un poquito sobre el dibujo, porque sinceramente no sé de qué hablar en este video. Y pues nada. Y bueno, pues empezando primero con este dibujo que es el de Reki Langa, pues probablemente hayan escuchado el Renga Canon, y pues creo que fue uno de los primeros ships que vi en esto del anime y todo eso, y pues por ese ship fue que empecé a ver este anime, de hecho. Y pues sí, me pareció bastante bueno. Actualmente creo que ya no está en emisión, creo que ya no han sacado más temporadas, pero creo que había escuchado que iban a sacar un OVA o segunda temporada o algo así, pero pues sinceramente ya no estoy tanto en esto, así que pues no sabría decirles nada. Y pues con respecto al ship, ustedes dirán si les gusta o no, porque yo ya no me acuerdo, porque lo vi hace bastante tiempo y pues sinceramente ya no me acuerdo de casi nada. Pues hablando del dibujo, dibujar a Reki fue bastante fácil, a lo contrario que fue Langa, porque pues el dibujo está bastante pequeño y pues dibujar cosas pequeñas se me complica bastante. Y con respecto a la paleta de colores, siento que pues está muy vibrante y eso me gusta, me quedó bastante bien. Pensaba ponerle un fondo amarillo, pero pues no estaba segura, así que pues si ustedes creen que un fondo quedaría bastante bien, pues déjenlo en los comentarios. El siguiente ship pues es uno de los más dolorosos, porque lo terminaron dejando frente al KFC. Así es, hablamos del Satosu, y para los que no saben de qué anime es, pues es de Jujutsu Kaisen. Y pues con respecto a este ship, siento que en la primera temporada pues no enfocaron tanto acerca de ellos, y luego vino lo que fue la película en donde aparecía Yuta, y creo que ahí sí fue donde sí enfocaron un poco más acerca de su relación. Y luego pues salió la otra temporada en donde en los primeros 5 capítulos sí enfocaron más acerca de su relación, y pues ya vieron todo lo que pasó. Y luego vino ese arco en el cual encerraron al Don Goyo en el cubo ese, y pues luego salió ese capítulo del manga en el cual pues todo estaba a la mitad, ya saben a lo que me refiero. Y luego de esto pues se vino unos edits bien tristes, que pues la mayoría fue en TikTok, y para los que editan este tipo de videos pues la verdad se lucieron bastante, porque debo admitir que algunos de estos edits pues sí me sacaron una lágrima, porque sí fueron bien tristes. Y para los que son amantes de este ship, pues creo que este arco sí fue bastante triste, la verdad. Y pues para los que son migajeros, pues ya vieron que se va a estrenar otra película en el cual pues creo que van a enfocar lo mismo, o sea, lo que ya vimos en los 5 primeros capítulos. Y pues nada, así fue como quedó este dibujo. Ustedes digan pues si les gustó o no. Y así que vamos a continuar con el siguiente ship, que es el de Vanitas y Noe. Para los que no saben de qué anime es, pues es el de Vanitas no Carte. Y pues debo admitir que este ship pues no es de mis favoritos, porque yo desde que apareció Yangne siempre shippeé a Vanitas con ella, y pues no sé por qué el ship de Vanitas y Noe pues no me termina de convencer. Probablemente es porque va a terminar triste, porque como saben algunos, pues al parecer esta historia es contada desde las memorias de Noe, y pues eso quiere decir que pues Vanitas no está, y pues probablemente es por eso que no me termina de convencer este ship, porque probablemente sí va a terminar en algo bastante triste. Y pues actualmente el anime pues está terminado, porque creo que abarcó
todo el manga hasta el momento y pues el manga creo que entró en hiatus o algo así y pues creo que salieron algunos capítulos, pero pues no sé. Y con respecto al anime, pues es bastante bueno. De hecho lo empecé a ver porque el diseño me pareció bastante bonito y pues al parecer pues la autora del manga de Vanitas no Carte pues era la autora o autor, pues era el mismo de Pandora Hearts, que pues si no han visto ese anime pues se los recomiendo, es bastante bueno también. Pero en fin, hay que admitir que Vanitas y Noe pues también tienen bastante química y todo eso. Y pues con respecto al dibujo me quedó bastante bien. De hecho siempre quise dibujar a Vanitas, apenas tengo un solo dibujo de él, pero es de hace bastante tiempo y pues esta es la primera vez después de tanto tiempo que lo dibujo y pues el dibujo me quedó bastante bien. Y bueno, pues el siguiente ship es de uno de los personajes más migajeros del anime, que pues se puso a perseguir al emo vengador durante todo el anime para que al final lo trajera y pues al final se terminara casando con Sakura. Así es, hablamos de Naruto y Sasuke. Y con respecto a este ship, pues obviamente surgió porque Naruto siempre estaba detrás de Sasuke. De hecho creo que fue en todos los capítulos, incluyendo los rellenos y hasta películas, creo que siempre estaba detrás de Sasuke. Y pues sinceramente siento que es algo ilógico porque creo que Sasuke ni siquiera lo consideraba amigo y pues creo que tampoco eran tan cercanos para que Naruto se pusiera a perseguirlo durante toda la historia. Y pues creo, bueno, según lo que vi fue porque Sakura le había pedido que le trajera a su Sasuke y pues como que eso se le quedó en la cabeza y pues por eso estaba detrás de Sasuke. Y pues no sé, sinceramente no sé, no sabría decirles. Y pues al final sabemos cómo terminó esto. Sasuke terminó evangelizado y pues cada uno tuvo su vida con sus parejas obviamente, aunque siento que esto hubiera tenido más sentido si ellos dos hubieran terminado juntos, pero pues le tuvieron miedo al éxito. Y bueno, con respecto a este anime, pues fue el primer anime que me vi y pues para mí en esos tiempos pues era un anime bastante bueno y pues bueno, no sé, pero en fin, hablando del dibujo, siento que me quedó bastante bien Naruto porque Sasuke siento que se ve bastante raro, los ojos me quedaron bastante raro, traté de corregirlo, pero pues ya verán al final cómo quedó este dibujo. El siguiente shift pues es el de Takina y Chisato del anime Licorice Recoil. Pues sinceramente este anime yo no lo he visto, así que pues no les puedo hablar porque no sé nada acerca de esto, así que pues les voy a hablar acerca del dibujo. Como pueden ver pues son dos chicas y pues dibujar chicas pues sí se me complicó bastante, en especial el primer dibujo que estoy pintando en este momento y pues nada, pero siento que el coloreado pues ya lo hice bastante simple desde aquí porque sinceramente ya me dio pereza, no sé, ya me estaba fastidiando de pintar tantos dibujos y pues desde aquí los dos últimos dibujos pues ya son con un coloreado bastante simple. De hecho pues ya iba a dejarlo hasta aquí porque como vieron el ojo de Sasuke me quedó medio raro y pues cuando estas cosas suceden obviamente yo me suelo desanimar bastante y pues se me suelen ir las ganas de seguir dibujando y todo eso, pero pues luego dije ya solo me faltan 2 dibujos para terminar con este reto y pues dije debo continuar obviamente. Y pues esta es la tercera vez que intento realizar el Six Fan Art Challenge porque ya lo había intentado hacer anteriormente y como no me salían y pues por estas razones de que algo no me queda como yo quiero pues obviamente los terminaba dejando, pero esta vez sí traté de concluir con este reto, aunque ya pues como les digo estos 2 últimos dibujos ya son con un coloreado más simple. Y pues bueno, así es como quedó este dibujo, no es de mis favoritos por el coloreado, pero bueno, hay que seguir. Y este es el último shift que es el de Andy y Fuko, que es del anime Undead Unlock. Este anime pues tampoco lo he visto y acerca del shift obviamente no les puedo hablar porque no he visto el anime, así que pues les voy a hablar sobre el sketchbook y cómo fue utilizarlo. Sinceramente como las hojas son de 180 gramos pues no hubo problema de que la hoja se rompiera o la tinta se traspasará obviamente porque son marcadores acrílicos, pero siento que sí debería probarlos con otro tipo de materiales como acuarelas o marcadores de alcohol
para ver qué tal funcionan las hojas, pero en sí para marcadores acrílicos pues estas hojas son bastante buenas. Y pues si ustedes desean adquirir este sketchbook, pues obviamente les dejaré el link en la descripción como siempre. Y pues si ustedes tienen algún otro reto que sea interesante y que yo pueda realizarlo, pues no duden en dejármelo en los comentarios, que pues yo estaría gustosa de leerlos y pues poder realizar otro reto para este canal. Ya casi terminamos con este dibujo y pues quédense hasta el final para que puedan ver el resultado. Y pues ya hemos terminado con este reto del Six Fan Art Challenge y pues obviamente el primer dibujo que tenemos aquí pues es el de Reki Langa, y que obviamente es uno de mis favoritos de este video. Y el siguiente pues es el de Satoru y Suguru, y en este pues mi favorito solo es el de Satoru porque siento que Suguru se ve un poco raro, no sé, no me convence el rostro. Y pues nada, en fin, el siguiente es el de Vanita Sinoe, pues de hecho también es uno de mis favoritos porque la paleta de colores pues se ve bastante bien, se ve bien bonito. El siguiente que tenemos pues es el de Naruto y Sasuke, y aquí obviamente Naruto se ve bastante bien porque Sasuke pues los ojos se ven bastante raros, no pude arreglarlos tanto y pues nada, así es como quedó. Y los siguientes dibujos pues no son de mis favoritos porque pues por el coloreado, como les dije, pues quedó bastante simple, así que pues nada, así es como quedaron estos dibujos. Díganme ustedes si les gustaron, cuál de todos estos fue su favorito y qué otro video les gustaría ver en este canal. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.